Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Esta es una historia plagada de infortunios. Nuestro protagonista tenía 24 años de edad. Llevaba 1 año y medio cumpliendo el sueño de su vida. Desde pequeño había nacido para jugar al fútbol americano. No lo había tenido fácil, pero al final había llegado a la élite. La NFL, los Denver Broncos. Sin embargo, la vida es capaz de pasar de 100 a 0 en tan solo unos segundos. Y eso fue lo que pasó aquella madrugada del 1 de enero de 2007, la noche de Año Nuevo. Apenas había saboreado unos momentos de lo que iba a ser un gran año para él, cuando 15 balas llovieron sobre el capó de aquella limusina, llevándose su vida por delante. No eran para él, pero eso daba igual. Esta es la historia de Darren Williams, el cornerback que estaba en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta, a la hora incorrecta. Hola, mi nombre es Joan Prats. Bienvenidos a Crímenes Deportivos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia del deporte. Un podcast de Upcast, producido por Mar Jiménez y Mar Truco y escrito por Carlos Rojas. Empezamos. Había varias personas en aquella limusina. De entre todos, había 2 estrellas: Darren Williams, cornerback de Denver Broncos, y Brandon Marshall, wide receiver y compañero suyo en los Broncos. Ambos provienen de barrios complicados. Uno de ellos, Darren, es de Fort Worth. El otro, Brandon, es de Pittsburgh. No es la misma ciudad, ni siquiera el mismo estado, pero el entorno era similar. Sin embargo, las decisiones de uno y otro habían sido radicalmente diferentes. Aún así, ambas les habían llevado al mismo lado. La misma élite del fútbol americano, el mismo equipo, la misma limusina. Hasta llegar a aquella noche, Darren Williams había tenido una vida plagada de obstáculos. Nacido en una familia de clase baja, tuvo que ver cómo sus padres se sacrificaron porque su hijo pudiera estudiar y ser un hombre de provecho. Darren nunca les decepcionó. Fue superando 1 a 1 cada curso académico, pese a no contar con los recursos de muchos de sus compañeros. Su rutina no era fácil, pero había algo que le ayudaba a sobrellevarla: el fútbol americano. Lo había descubierto desde pequeño y, pese a que se le daba bien, nunca destacó por encima de sus compañeros. De hecho, ya en secundaria estuvo a punto de quedarse sin equipo. Fue el último jugador de su generación que firmó por una universidad, en Oklahoma, y lo hizo gracias a que la esposa del entrenador le convenciera de que le diera una oportunidad. Ella le había conocido meses atrás en el instituto y se había ganado su confianza. Era su tutora, y pese a no saber tanto de fútbol americano como su marido, estaba segura de que Darren tenía potencial. Y no se equivocó. Ya en Oklahoma, a Darren le costó ganarse un puesto, pero con el paso de los meses fue acumulando más y más minutos hasta terminar como titular. Alternaba sus estudios y su carrera universitaria en fútbol con trabajos en los que cobraba una auténtica miseria. Cada vez que volvía a su barrio, se encontraba con viejos conocidos y amigos que le invitaban a dejar su puesto y ayudarles a traficar droga. Sin embargo, Darren dijo que no todas las veces. Tenía claro que debía devolver la confianza a todos los que confiaron en él, empezando por su familia y siguiendo por su tutora. No tenía tiempo que perder con los maleantes, aunque sabía que era una forma de ganar dinero fácil y que también podía comprometerle más adelante. Sus números fueron buenos, aunque nunca llegó a ser una estrella. Sin embargo, decidió acudir al draft de 2005 de la NFL. Llegar ahí sería todo un sueño, y aunque tuvo que esperar, se cumplió. En el pick 56 de la segunda ronda, los Denver Broncos decidieron darle una oportunidad. De nuevo, contra todo pronóstico, y de nuevo, no les fallaría. Ya en su primer año,
logró hacerse con un puesto de titular, liderando a su equipo en varios aspectos del juego. Cuando comenzaba su segunda temporada, llegó un chico nuevo. Era Brandon Marshall, un wide receiver elegido en el puesto 119 del draft. Ambos hicieron buenas migas. Pese a que todavía estaba lejos de ser un veterano, Darren fue un gran guía para aquel chico. Se identificaba con él en el sentido de que ambos venían de un entorno pobre y se habían labrado una carrera en la élite por su talento y esfuerzo. O eso creía, porque pese a ser un buen chico y estar abierto a escucharle, Brandon no era como él. No había tomado sus mismas decisiones, no conocía el significado de trabajar por ayudar a su familia en casa. Desde pequeño, Brandon había conocido los bajos fondos de Pittsburgh y se había relacionado con ellos. Era de aquellas personas que conocía a todas las pandillas de la ciudad y que había tenido más de un altercado. Sin embargo, respetaba profundamente a Darren Williams. Nunca quiso involucrarle en nada, pero sin quererlo, lo hizo. Volvemos a la noche del 1 de enero de 2007. Apenas han pasado unas semanas desde el debut de Brandon en la NFL. Es su primera Nochevieja en Denver, así que decide pasarla con su amigo dentro del vestuario de los Broncos, Darren Williams. Iban a acudir a una fiesta organizada en el Club Shelter por Kenyon Martin, estrella de los Denver Nuggets de la NBA. Allí, todo fue viento en popa para Darren. Se lo pasó en grande rodeado de famosos y gente influyente. Pero ¿qué había de su compañero de equipo? A apenas unos metros de su mesa, Brandon había estado discutiendo con un grupo de personas. Todos ellos parecían tener pintas de mafiosos. Y a veces, pensar mal es acertar. Este era uno de esos casos. Pero a Brandon le daba igual. Estaba acostumbrado a tratar con este tipo de personas desde pequeño y pensaba que lo importante era hacerse respetar. No entendía por qué los porteros de aquella discoteca habían puesto tantos reparos a la hora de dejarle entrar, cuando se trataba de un jugador de fútbol americano de primer nivel. La tensión de aquella discusión fue subiendo poco a poco, hasta casi acabar en pelea. Al mirarlos, varios asistentes de la fiesta los reconocieron. Eran una banda de narcotraficantes que operaban en el sur de la ciudad y que tenían cara de pocos amigos. Por suerte, la cosa parecía que había quedado ahí, pero nada más lejos de la realidad. Al abandonar el club, Brandon se subió a la misma limusina que su compañero Darren. Se marcharon del lugar, pero al cabo de pocos minutos volvieron los nervios. Algo iba mal. Una camioneta se acercaba hacia ellos a toda velocidad, pero ni Brandon ni Darren se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados intentando divertirse tras aquel mal trago. El conductor sí que advirtió que algo estaba mal. Pero podía ser un conductor ebrio o simplemente tratarse de una especie de carrera nocturna. Lo había visto todo en su vida. Pero no, de todas las posibilidades, lo que estaba a punto de suceder era la peor. No le dio tiempo ni avisar al resto de ocupantes del peligro que se cernía sobre ellos cuando comenzó la ráfaga. Fueron 15 disparos seguidos. Una balzarera total. Todos se movieron en el interior de la limusina, como si pudieran encontrar refugio en algún lugar del vehículo. Un instinto de supervivencia inútil, ya que su destino estaba en manos del azar. Y este quiso que varios de ellos recibieran algún impacto de bala. Estaban heridos, había sangre, gritos de estremecimiento, pero de todos ellos solo hubo uno que ni se quejó ni se movió. Era Darren Williams. Estaba muerto. Era la única víctima de aquel relámpago de fuego. Y mientras apuraba sus últimas exhalaciones, pudo mirar a Brandon Marshall. El wide receiver puso la cabeza de su compañero en su regazo, intentando reanimarle. Pero no hubo suerte. Antes de llegar al hospital, Darren había fallecido.
Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se ha cometido un crimen. Tenemos a la víctima y tenemos al principal sospechoso. Ahora es momento para el juicio. Los creadores de Crímenes Ibéricos y Upcast.com te presentan el True Crime Juicios de Crímenes. El podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes. Bien. Señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. Por favor, trasládenlo. Escucha Juicios de Crímenes en tu plataforma de podcast preferida. Son personas de confianza. Nos ponemos en sus manos. Salvan vidas. Pero a veces, algunos de ellos son asesinos. Upcast y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime, Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos. Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. No habían pasado ni 12 horas desde su último partido ante los San Francisco 49ers. La prensa internacional se hizo eco inmediatamente de lo que había sucedido. La limusina se había detenido en seco y al cabo de pocos minutos, algunos de los transeúntes se acercaron para comprobar qué había sucedido. La realidad superaba a cualquier tipo de ficción. El coche se encontraba entre la 11ª Avenida y Speed Boulevard, coronando la intersección. El tráfico se cortó al instante, mientras que las cámaras no tardaron en aparecer. Aún era 2007 y las redes sociales apenas estaban apareciendo, pero todo el país se enteró aquella misma noche de que Darren Williams había fallecido. Cuando llegó, la policía se encontró muerto al cornerback de los Broncos. Había fallecido a los pocos segundos de recibir el único impacto de bala que tocó su cuerpo, con tan mala suerte de que le atravesó el cuello. El resto de los ocupantes del vehículo fueron heridos y, de hecho, 2 personas más ingresaron en el hospital de la ciudad, pero al día siguiente recibieron el alta. Mientras tanto, los vehículos policiales rastrearon las calles en busca de aquel vehículo. Gracias al testimonio de Brandon Marshall, supieron que era una banda la que había sentenciado al jugador y que en realidad aquel conflicto no iba con la única víctima, sino con el propio Marshall. Al cabo de unas horas ya tenían el coche y el nombre del responsable de la banda, Brian Hicks, un peso pesado de los Crips. Curiosamente, esta persona ya había sido detenida previamente por intento de asesinato y posesión de drogas. Pero, ¿había sido él quien disparó contra Darren? La policía investigó el suceso. Los testimonios fueron clave. Los amigos que acompañaban a Darren en aquella fiesta identificaron al tipo que había protagonizado los altercados. También Brandon Williams. Su nombre era William Clark, aunque se hacía llamar Lil Willie. Era un tipo de 23 años que se había hecho muy popular entre el AMPA de la ciudad, ya que estaba siendo el responsable del crecimiento de venta de crack en el este de Denver. Un tipo con cada vez más poder dentro de la banda Crips y, por supuesto, en el crimen organizado de la ciudad. Al discutir con Brandon, vio que su dignidad estaba en juego. No podía dejarse pisar por cualquiera, menos aún si era tan joven y tan bien valorado por los capos. Tenía que demostrar que era quien mandaba, aunque fuera cargándose a un jugador de los Denver Broncos. Y así fue. Todo se descontroló para él. La policía le detuvo y cuando ya no tenía más remedio, confesó haber cometido el crimen en una carta. Fue el 30 de mayo de 2008, un año y medio después de los hechos, y se la entregó
al diario Rocky Mountain News. Pero ello no le eludió de la cárcel. Justo 2 años más tarde, la justicia dictó sentencia y el peso de la ley cayó con toda su fuerza. Lil Willie fue sentenciado a cadena perpetua, más de 1.152 años de cárcel. Una condena no solo por haber matado a nuestro protagonista, sino por agresión con agravio y otros 16 intentos de homicidios que se descubrieron a posteriori. Por suerte para la familia Williams, la justicia alcanzó al autor del delito, pero aquello nunca mató el dolor tan grande que dejó su pérdida. Le lloraron su mujer y sus 2 hijos, un niño de 7 años y una niña de 4. Por su parte, la NFL homenajeó su figura y los Broncos crearon un memorial en su honor en la ciudad. No fueron los únicos gestos. Carmelo Anthony y Kenyon Martin, que estaban con el jugador la noche del suceso, crearon un fondo universitario para pagar las carreras de los hijos de Williams. Incluso Javon Walker, compañero suyo que estaba con él en aquella misma limusina, decidió copiar su peinado para homenajear su figura. Pero el relato más triste es el de Brandon Marshall. Nunca pudo perdonarse aquello. Alguien tomó por error la vida de un buen hombre. Literalmente, Darren murió para salvarle. Pasear por las calles de Denver se le hizo muy duro, casi inaguantable, hasta el punto que pidió irse del equipo en 2010, cuando acababa su contrato. Casualmente, una vez, el juicio por la muerte de su amigo quedó visto para sentencia. Aquel mismo año se iría a los Miami Dolphins con el objetivo de olvidar aquella noche, pero nunca lo haría. Aquel suceso siempre le perseguiría. Aún hoy, cada vez que Brandon pisa el suelo de Denver para disputar un partido, es imposible que no recuerde a Williams. Es inevitable que no se sienta culpable de ser la persona incorrecta con quien no debía estar Darren en el lugar incorrecto a la hora incorrecta.